tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Bien, Diego, ¿cómo te trató este día lluvioso? Bien, qué complicado desde la mañana temprano, ¿verdad? Sobre todo a la madrugada, ¿verdad? Fue el tema, ¿eh? Pero no paró de llover en casi todo el día. Casi todo el día llovió. Pero a la mañana fue copioso, ¿verdad? Sí, con algunas zonas incluso con calles que se convirtieron casi en arroyo, podríamos decir. Sí, raudales enormes nuevamente en distintos puntos. Por fortuna, la gente tomó recaudos, creo, en su gran mayoría no hablamos de hechos lamentables de personas que hayan quedado atrapadas, ¿verdad? Así mismo, pero bueno, fue un día complicado de moverse. Esto va a continuar hasta hoy, mañana un poco fresco, pero ya sin lluvias importantes, algunas precipitaciones, pero ya no lo que tuvimos hoy, según anuncian, ¿verdad? Por lo menos el clima otoñal ya apareció. Ya contrario a apareció, otros días. va a ser medio calorcito de vuelta al fin de semana y quizá la semana entrante ya tendremos temperaturas más parecidas al invierno. Sí, señor. Así que gracias por la compañía del otro lado a todos ustedes, a la gente que se fue quedando en sus casas, que se refugió nomás ahí con la lluvia. ¿Qué están haciendo en Bellú ahora? Están haciendo en Bellú, alguna comidita más para la cena también. El saludo para todos ustedes. ¿En Bellú de cena? En algunos casos sí, yo puede suelo ser. cenar en Bellú. Con un café con leche. Sí, o si no, directo solo. Bueno, está muy bien. Y tema súper interesante, creemos nosotros que es el que vamos a plantear hoy. Sí, la reducción de la carga horaria laboral. Se hablaba ya y de hecho la semana pasada era uno de los temas que tocábamos, Diego, aquí en el programa. De 48 horas semanales, plantean que se trabaje solo 40 horas semanales. Quizás podríamos hablar en ese caso de una reducción de que la gran mayoría podría llegar a trabajar 5 días a la semana y no 6. Y a lo mejor se puede dar de esa manera, también podría ser una de las formas de aplicar, pero no necesariamente, ¿verdad? Claro, sí. Puede ser que sigas trabajando de lunes a sábado, pero saliendo antes del trabajo. Hoy en el Código Laboral está establecido que la la semana puede tener como máximo 48 horas laborales en cada semana. Y el proyecto de ley que presentó el senador José Oviedo es reducir a 40 horas semanales, el máximo que puede una persona trabajar por semana en nuestro país. Y es lo que se está debatiendo. Ya hubo audiencia, pero a partir de eso que se generó muchísimos comentarios con respecto a esto y por supuesto ya más o menos nos imaginábamos el panorama. Claro, que todo o la gran mayoría de los sectores dicen es inviable. Es inviable, dicen los sectores vinculados a la patronal. Y por el lado obrero escuchamos no demasiado. Acá sí tuvimos algunas voces, pero queremos ampliar esa charla, por supuesto. Así es, por eso ya nos acompaña en este caso la señora Mirta Arias. Ella es presidenta de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo le va? Gracias por venir, señora Mirta. Sí, buenas noches a usted y a los televidentes. Realmente un debate bastante interesante, porque ya se implementó en numerosos países. Por supuesto, hay voces disidentes, pero comienzos requieren las cosas y lo importante es instalar este debate como sociedad y también un poco presentar la problemática de hoy de los trabajadores. Los trabajadores no están solo 8 horas. Hay que tener en cuenta el tiempo que le toma del ingreso al trabajo y del regreso a sus hogares. Prácticamente la mayoría de los trabajadores están en las calles un promedio de 12 horas. Una persona que vive normalmente, un trabajador común, vive en el interior. Entonces, tiene que salir de su casa aproximadamente, si tiene un horario laboral de 7, entonces sale aproximadamente a las 5:30 de la mañana y sale de su trabajo a las 5 de la tarde, o sea, y regresa a su casa prácticamente a las 19 horas. Porque el gran drama que también tenemos los trabajadores es el tema del transporte público. Claro, es un punto en que hay que abordar también cuando se habla de la jornada laboral, ¿verdad? Hay que abordar el tiempo de ingreso al trabajo y de regreso al hogar. Y sobre todo a las mujeres. Las mujeres tenemos la doble carga de las responsabilidades familiares, que no debería de ser así, pero en nuestra sociedad todavía cuesta debatir las responsabilidades familiares compartidas, el tema que normalmente las mujeres asumen las tareas de cuidado, y ya se ha estudiado y se ha visto, la OIT ha presentado un estudio que en numerosos países del mundo ya se redujo la carga horaria y no ha significado una catástrofe ni una disminución de la productividad. Lo que pasa es que acá hay algunos sectores que, como los de las multitiendas, que de por sí no cumplen ni siquiera
las horas establecidas de las 8 horas, ¿verdad? Ni hablar, ¿verdad?, de los horarios especiales cuando hablamos de horarios nocturnos, por ejemplo, que muchas veces es una realidad que tampoco se cumple. Así mismo. Entonces, para nosotros es muy importante este debate. Nosotros acompañamos este debate. Países como Brasil y Uruguay hace muchísimo tiempo ya redujo su jornada laboral a 44 horas. Decía el senador Oviedo, ¿verdad?, en la exposición de motivos, después en algunas charlas, entrevistas que tuvo, que casi el 70% de los países ya adoptó el sistema de 40 horas semanales como máximo y que incluso en Europa, si bien es cierto, no se puede comparar nuestro país con países europeos, incluso van por menos horas, ¿verdad? 37, 38 horas semanales. Imagínate, Japón ya implementó también la reducción de la jornada laboral. ¿Cuántos tienen? Y ellos tienen 40 horas semanales actualmente. Es un poco la tendencia ahí. Es la tendencia. Y en América Latina ya implementó Ecuador, o sea, ya como dije antes, hace muchos años Brasil y Uruguay, ahora Ecuador, Chile, México, ya están, lo hicieron de manera gradual, pero sí ya implementaron. De manera gradual en algunos países. Sí, en algunos países. Esa podría ser la clave, creen ustedes, como sector trabajador, Mirta, que se haga, muchos decían, de forma gradual, año tras año, ir reduciendo una hora en un periodo de, qué sé yo, 4 o 5 años. Sería una de las propuestas, ¿verdad? Lo importante es debatir. Para nosotros también es muy importante el cumplimiento actual de la jornada laboral, porque hay sectores que reclaman, pero son los que menos cumplen con las 8 horas laborales, ¿verdad? Se trabaja más, digamos. Se trabajan más horas, tienen mayor tiempo. Entonces, nosotros consideramos de que este debate es demasiado importante. ¿Pero apoyan la ley así como está? Nosotros apoyamos la reducción de la jornada laboral. Apoyamos plenamente la reducción de la jornada laboral. ¿Y la CUT participó de las charlas previas en el ambiente parlamentario, digamos? Ya realmente en algunas audiencias enviamos representantes porque también estábamos con otros temas. Estamos con el tema del salario. Ustedes saben que también estamos con el debate del aumento del salario mínimo. Es un tema que también tenemos que discutir y tenemos que debatir, y eso se tiene que dar, esta modificación de los índices del costo. Perdón, antes de seguir con el tema nomás, ¿vos estabas hace poco en el cargo, Mirta? Sí, hace poco, hace un año. Porque tampoco, es cierto que hay referentes, pero suelen ser más bien varones los referentes de las centrales obreras en general. En general, sí, la mayoría. Así que felicidades también por esto, ¿verdad? Creemos un espacio muy importante. Realmente soy la primera mujer presidenta de la CUT en 30 y tantos años de fundación. Mira, bueno, felicidades también por eso. Gracias. Y nos decían también acá, la gente del ministerio reconocía la incapacidad que tienen de controlar. Creo que son, no recuerdo si el ministerio decía 17 o 19 inspectores nomás para todo el país. Una locura, o sea, realmente no pueden controlar. Bueno, el año pasado me tocó representar a los trabajadores ante la OIT y la Comisión de Normas ha hecho una observación. Nosotros decimos que realmente es un despropósito que no se establezcan esta prioridad de tener una fiscalización laboral. ¿Por qué? Porque la falta de fiscalización laboral incluso ha costado vida, como el caso de OCHI y el caso de otras empresas donde el cumplimiento de las normas laborales ha costado muy caro a los trabajadores. Claro, sobre todo. El tema, bueno, ya sí, vamos a continuar el debate del tema horario, reducción del horario, pero ya que hiciste mención, vamos a hablar del tema del salario mínimo que también está en discusión. Tendría que resolverse en breve esto, ¿verdad? Sí, en junio, teóricamente, ¿verdad? La verdad que nosotros estamos rechazando esta modalidad del IPC, que las variables que tiene en el estudio del costo de vida, porque no refleja la realidad del costo de vida del trabajador, de la canasta básica del trabajador, puesto que todos sabemos que en el rubro de alimentos tiene un porcentaje altísimo y que no condice con esta realidad actual. El BCP plantea apenas un 4%, que para nosotros es una burla, es absolutamente insuficiente. O sea, subiría 120.000 por ahí el salario. Y por ahí, seguramente. Pero por lo menos varios organismos del Estado hemos tenido una mesa de trabajo con el ministro de Economía,
donde él acepta de que estas variables que reflejan el IPC no son las suficientes como para entre los índices del consumidor para el trabajador. Hay un compromiso del Ministerio de Economía de cambiar esto, ¿verdad? Hay un compromiso de por lo menos realizar el estudio, puesto que el BCP analiza el costo de vida, pero desde un punto de vista de la macroeconomía. Y nosotros señalamos, o sea, algunos sectores señalan y dicen de que estamos en un crecimiento económico, pero no se refleja en el poder adquisitivo. En la gente, digamos. Claro, en la gente. Y se debería de reflejar en tener un mayor poder adquisitivo que nos va a beneficiar a todos, al sector productivo, al sector empresarial. Tener un mayor poder el poder adquisitivo va a generar una cadena de compras, de ventas, y que así como, vamos a suponer que suba un 10% el salario, ellos también van a tener la posibilidad de tener nosotros vamos a tener posibilidad de tener un mayor consumo y por supuesto ellos van a aumentar sus ventas. De cualquier manera, digamos, más allá de que esté obligado el gobierno a revisar anualmente el salario, el porcentaje no necesariamente tiene que ser el IPC, ¿verdad? O sea, el Ejecutivo tiene atribuciones para subir el salario en un 10%, en un 15%, si hay voluntad, digamos. Si hay voluntad política, ¿verdad? Ese y que sea para todos también el aumento. Y que sea para todos. Nosotros estamos insistiendo un poco en hablar de una política salarial. ¿Por qué decimos solamente una política salarial? Porque acá el salario mínimo es el techo y para nosotros el salario mínimo debería ser el piso. Y también hay que tener en cuenta que hay trabajadores que ganan, por ejemplo, 3 millones de guaraníes por su expertise, por su profesión, pero este trabajador tiene su salario congelado. No sube hace años, tanto el sector público como el sector privado. Y nosotros planteamos una mesa de una política salarial como tienen otros países, que tal vez podría darse por sectores. También, lo que pasa es que acá se habla mucho de que tenemos un alto índice de informalidad, ¿verdad? Pero justamente nosotros queremos vincular la reducción de la jornada laboral para combatir la informalidad, que podría darse un doble turno, pero con empleos decentes, ¿verdad? Que eso no implique una vez que el trabajador otra vez tenga que pagar las consecuencias del deterioro en su calidad de vida, en reducción de salario o de mejoras en sus condiciones laborales. Bueno, y dentro de eso está incluido también la charla de la política salarial, como decía, para todos los sectores. Debería. Nosotros planteamos eso, tener en cuenta una política salarial. Esos son los puntos principales que se están hablando hoy, ¿verdad? Esos son los puntos principales. Se metió esta cuestión, digamos, de la reducción de horario laboral en medio de una discusión que es anual, que tiene que ver con el salario mínimo. Así mismo. Y hay que ver qué se decide realmente en el Consejo, ¿verdad? ¿Cuándo tiene que subir? ¿En junio? En junio. O sea, desde julio se cobraría el nuevo salario. Desde el 1 de julio, debería. Debería ser. Sí. Y así como están las cosas, como decíamos, va a ser un 4% aproximadamente, no mucho más que eso. Bueno, es lo que dice el IPC, de acuerdo a lo que señala actualmente el Banco Central. Ya. No hubo tampoco un compromiso con fecha de parte del gobierno de hablar del cambio del IPC, ¿verdad? No. O sea, se está debatiendo, sí, ya hay un compromiso que se está analizando estos aspectos. Ajá. Claro. O sea que en breve tendríamos también novedades en ese sentido. Bueno, queremos volver un poco a la charla de las 40 horas semanales de este proyecto de ley que busca reducir la carga horaria laboral en nuestro país. Y aparte de Mirta, a quien le agradecemos muchísimo por estar aquí, la presidenta de la CUT, está también presente el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por venir. Buenas noches a ustedes, buenas noches, querida Mirta. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Un placer estar acá con ustedes. Gracias, ingeniero, muy amable. Para hablar de esto, ¿verdad? Ya escuchamos alguna postura, pero queríamos charlarlo un poco acá, ¿verdad? Con respecto a la reducción de la jornada laboral de 48 semanales a 40 horas semanales. Yo considero que nosotros, más allá de los argumentos que se esgrimen a favor y en contra, tenemos que hablar de qué es lo que realmente buscamos o se busca. El ingreso, ¿verdad? Mejorar el ingreso del trabajador.
Y si nosotros miramos un poco qué es lo que está pasando, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta ley de maternidad que le otorga los permisos a los cónyuges, ¿verdad? Más allá de ser algo, una cuestión de ternura o de racionalidad, realmente, ¿cuál ha sido el efecto? Que demuestren, contrario, si el efecto realmente ha sido mejorar el vínculo familiar o realmente ser un esquema de coacción y de negociación entre empleador y trabajador. Absolutamente no estamos en contra de que puedan existir condiciones que mejoren la unión, la unidad familiar, que es fundamental en la vida del ser humano. Pero trabajemos con medidas racionales. Fíjate, estamos allá en un cuarto del siglo XXI y la historia nos sigue demostrando que cuáles son aquellos países que se desarrollan, que tienen buenas condiciones laborales. Son aquellas que tienen buenos niveles de educación y por ende con los buenos niveles de educación tienen buena productividad. Y sin embargo, si nosotros miramos y hacemos una relación, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca con el trabajador? Que tenga mejores ingresos. Para ello requiere buena educación, buena formación técnica. No la tenemos en el país. Vamos ahora del lado de los egresos. ¿Cuáles son aquellos rubros que generan mayor ingreso a cualquier unidad familiar? Transporte, educación, salud, inclusive seguridad. O sea, estamos ante un problema de productividad que viene por la educación y es un problema de egresos en donde el Estado no está pudiendo cumplir su rol o no cumple su rol y eso significa mayor gasto para el trabajador. Entonces, vayamos a trabajar sobre esos problemas. Escuché argumentaciones sobre este proyecto de ley que dicen, bueno, queremos que estén más horas con la familia. Sí. Nosotros también queremos y no queremos que nuestros colaboradores salgan a las 2 o a las 3 de la mañana para estar a las 7 o a las 8 en el trabajo. Bueno. Y salgan del trabajo a las 5 y lleguen a las 9 de la noche. ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en las horas laborales o el problema está en el transporte público? Ustedes ponen esto en la agenda, ingenieros, en la agenda cuando tienen chance de hablar con el gobierno, por ejemplo, el tema de transporte en concreto, por ejemplo. Yo voy a contar una infidencia, ¿verdad? Y espero que me disculpe, ¿verdad?, si llega a ver el presidente de la República, pero nomás electo, gremio empresarial, nos reunimos con el presidente. Y recuerdo que dice, bueno, Enrique, a ver qué podemos hacer por el sector industrial. Y le dijimos, trabajar por mejorar el humor de nuestros colaboradores. ¿Qué significa eso? Trabajar por transporte, trabajar por la parte de salud y por la parte de seguridad. ¿Por qué? Me dice. Salen mira lo que decía, a las 2 o las 3 de la mañana, van en un transporte público deficiente, son asaltados, son golpeados y otra vez un servicio de salud que no los puede atender y cuando necesitan, ustedes ya no les voy a contar el tema de las horas de espera y todo. O sea, ya llegan luego, vamos a decir en términos simples, un majema pirebaí. Pirebaí y un majema al trabajo. Entonces, entendemos que hay muchas cosas y hay muchas prioridades y muchas veces queremos hacer comparaciones con otros países. Ustedes quieren que yo les lea. Yo me tomé el atrevimiento de poder traer números reales respecto a productividad Pero, perdón, ingeniero, y me parece lo más interesante a mí empezar a Mirta, porque pocas veces escuchamos hablar de una palabra como esa del humor del trabajador, ¿verdad? Porque no sé si es el prejuicio, a veces pensamos que el empresario no tiene eso en consideración, ¿verdad? El día a día de su empleado. Qué bueno que se pueda poner eso sobre la mesa, porque el tema de transporte vamos a coincidir todito. Y lo otro que vamos a decir todo es el tema de IPS, ¿verdad? Que se nos descuenta a todos los trabajadores, pagan los patrones, pero nadie está contento, ¿verdad? O sea, hay un servicio ahí que hay que mejorar mucho también para que no sea un problema de salud, o sea, que la salud no sea ya un problema extra al tema económico, ¿verdad? De lo que hoy significa para los trabajadores. Bueno, ¿qué tal, ingeniero? Antes que usted llegue, nosotros estábamos debatiendo el tiempo que está el trabajador fuera, ¿verdad?
realmente no son solamente 8 horas, prácticamente está de 12 o más horas. Y sí hay números, ¿verdad? La experiencia nos demuestra de que no solamente tiene que ver con la productividad, ¿verdad? Que puede inclusive, si el trabajador está mejor remunerado, tiene una reducción de su carga laboral para poder tener un mayor tiempo con la familia, para su desarrollo personal. Porque el otro gran problema es a qué hora se puede capacitar un trabajador. Si está casi 12, 15 horas, ¿a qué hora se va a capacitar? Entre la ida y vuelta, sí. Claro. Entonces, a mí me parece muy interesante tener este debate como sociedad y que existan. Brasil y Uruguay hace mucho tiempo están implementando 44 horas y eso tampoco no le ha dejado fuera del mercado ni que haya disminuido su competitividad, ¿verdad? Hay otros países, Japón, que es la cuna del avance, también se está hablando de una reducción, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo de que hay que instalar este tipo de debates de diferentes maneras, tal vez tenga que ser gradual, tal vez tenga que, pero lo importante es tener mejores condiciones de vida. Lo señalamos y coincidimos en el tema del transporte. Nosotros en realidad nunca tuvimos la suerte de sentarnos a conversar con el presidente, pero sí en las mesas, en los foros tripartitos, hemos planteado en reiteradas ocasiones la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Que eso contempla un montón de aspectos. Claro. Hay algunos sectores que dicen, las MIPYMES se van a ir a la quiebra si se reduce a 40 horas semanales el horario o la carga horaria laboral. Pero ¿se podría hacer esa gradualidad como se implementa en otros países, ingeniero? Primero, yo no quiero ser fatalista, ¿verdad? Sí, hay gente que sí ya lo fue. Pero coincido con Mirta, la gradualidad. Pero vamos a la gradualidad, darle un motivo, a ver cómo podemos llegar. Recién hablaba de Japón, sí. Realmente... por una razón que no tengo nomás acá en el gráfico, le da un ejemplo de los países que tienen cargas en que van inclusive hasta las 35 horas semanales. El promedio del Producto Interno Bruto de estos países van entre 50 y 75 mil dólares por habitante año. Ahora le voy a dar la otra cara de la moneda. Sí. Los países que tienen una reducción, pero tienen Producto Interno bajo, y vamos a quitar las conclusiones entre todos. Por ejemplo, Nicaragua tiene 36 horas y media a la semana y su Producto Interno Bruto es menos 2.589 dólares. Tenemos el caso de Bolivia, 38 horas, 3.800 dólares por habitante año. Que el caso de Brasil, vamos a tomar el caso de Brasil, 39 horas, 9.558 dólares por habitante año. ¿Y nosotros? No manejemos esto con un criterio populista. Si queremos trabajar mejorando las condiciones del trabajador, trabajemos la educación. Nosotros tenemos hoy en el país, por una de las calificadoras, grado de inversión. Tenemos un crecimiento que particularmente nosotros llamamos acomodado, 4,2, 4,3% al año. ¿Queremos crecer? Sí queremos crecer. Hoy entre 7 y 10% al año. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no viene la inversión extranjera? Porque hay un problema de productividad. Tenemos el nivel de productividad más bajo. Entre los más bajos, perdón, porque hay dos más bajos. Y reducir la carga horaria no va a aumentar la productividad de los trabajadores, que tengan más tiempo de hacer su vida, que su vida no sea al 100% su trabajo nada más. Pero el problema no es ese. Estamos atacando el problema de forma diferente. Vos vas a poder reducir la carga cuando tengas mayor productividad, cuando tengas mejor personal formado, y para eso tenemos que trabajar desde la gradualidad que dice Mirta. Tenemos que trabajar desde la educación básica. Hoy, ¿cuál es el problema de la industria? ¿Cuál? Se contrata, se consiguen recursos, a los 5 o 6 meses se van.
¿Por dónde pasa esto? Por una educación primaria. Se ha dejado durante mucho tiempo a formar a nuestros chicos, que hoy son ya adolescentes o mayores, en materia de educación de habilidades blandas. Y el tema de que parece poco seductor a veces para los jóvenes, el tema de 8 horas también, creo, ingeniero, que es un tema que está en el debate, ¿verdad? Porque los chicos tienen otras ambiciones también hoy, ¿verdad? Y eso que decía Mirta, entre ir y venir del trabajo te puede llevar 12, 13 horas de tu día. Pero ese es problema de la estructura productiva, o es el problema de la estructura de los servicios que el Estado debe prestar. No, claro, pero parece muy amplio. Entonces, ¿verdad? Vayamos a la solución de donde está el problema. ¿Pero eso cuánto tiempo va a llevar, ingeniero? Pero está bien, pero hay que comenzar. Hay que comenzar. Y nosotros estamos condenados a ser un país a desarrollar, condenado de una forma dramática, ¿verdad? Tenemos todo para ser un país con una economía que desarrolle. Y si la economía se desarrolla, tenemos que tener empleos de calidad, tenemos que pagar mejor a todos los trabajadores. Esa es la forma que nosotros vemos. Ese es el compromiso que tenemos, y dentro de este compromiso está esa visión de ver el problema, como decir, ¿cuándo los empleadores se preocuparon de los temas sociales? Estos son temas sociales. Si nosotros no nos ocupamos de los temas sociales, no vamos a desarrollar nuestra sociedad. Y ocuparnos de los temas sociales es hablar de las condiciones en que vive la familia, o sea, mejorar las condiciones del empleo y los ingresos de los trabajadores. Perdón, porque tenemos que hacer la pausa nomás, pero hay ejemplos de empresas que están aplicando incluso 4 días laborales en Paraguay. Y particularmente desconozco. De una voy a decir, sí. Por ejemplo, o el tema de los horarios, pero vamos a hablar de esto en un ratito y vamos a ir hablando de estos temas que son muy interesantes además. Así es, queremos hacer una breve pausa, les agradecemos a ambos que estén aquí presentes con nosotros. Pausa y ya volvemos. Muy bien, 19:39, estamos hablando de temas laborales hoy, de la industria también un poco, del sector del trabajo, así que muy interesante la charla. Así es, carga horaria laboral. Sí. La posibilidad de reducir o no. Tenemos a 2 sectores, el sector de los trabajadores, el sector también de los industriales, el sector empresarial. Y a mí me gustaría volver, ingeniero, a esa pregunta de ¿en qué podría llegar a afectar al sector empleador si se reduce la carga horaria a 40 horas, así como plantean? ¿De manera gradual o no? Y es muy sencillo, yo vuelvo a hablar, todo se refiere a la competitividad país, ¿verdad? Y a la competitividad mercado. ¿Va a bajar la competitividad del país? No es baja de competitividad. Si vos reducís la hora, ¿qué es lo que estás haciendo? Vas a hacer hoy. Vas a pagar un salario más alto. ¿Por qué? Porque vas a tener que compensar esas horas con más trabajo, ¿verdad? Pero no van a dar más empleo, no van a generar una fuente de empleo más importante, van a necesitar más trabajadores. Vas a aumentar tus costos. Hacer la ecuación. Si yo estoy pagando hoy por 48 horas semanales, 100. Bueno, es listo. Y resulta ser que ya no son 48, van a bajar a 40. Yo pregunto, entonces vamos a bajar de 100 proporcionalmente a ese porcentaje, ese 20, aproximadamente 20%. No, el salario es un derecho adquirido. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Entonces, para cumplir eso vos tenés que pagar más, tenés que pagar un nuevo salario. Vas a meter más gente. ¿Y qué estás logrando ahí? Estás generando ineficiencia. ¿Por qué te cuesta más caro para hacer lo mismo? Entonces, ¿qué alternativa tenés? Si tenés los recursos financieros, probablemente algunos sectores van a tener que ir a lo que son los procesos de automatización, vamos a llamarlo así, o mecatrónicos, ¿verdad? Que nos reemplacen las máquinas. Que van a ir, o sea, para buscar alguna solución, si es que les cierra. Otros que no le dan, pues habrán de cerrar o habrán de reducir su porción de mercado sobre la cual están hoy trabajando. Recordemos que nosotros estamos dentro del mercado común del sur, del Mercosur, que es, como yo digo, un acuerdo, una unión aduanera imperfecta, ¿verdad? En donde los recursos
no voy a hablar del contrabando, los recursos en sí, todo lo que es arancel es cero. O sea, nuestra industria alimenticia tiene que competir con la brasilera y con la argentina por productividad. Y el que va, cuando me voy yo, se va Mirta, van ustedes a la góndola, cierto, miran el producto, pero miran el precio. Claro. Y si yo no puedo tener un producto con precio competitivo, ¿qué pasa? Voy a ir a estirar un producto argentino o brasileño. Yo les recuerdo que hace unos 10 años atrás y menos, más del 75% de las góndolas de los supermercados eran productos extranjeros. Sí. Hoy se revirtió, es al revés. 75% y más de las góndolas son productos paraguayos. Entonces, ¿qué significa eso? Empleo. ¿Qué pasa si eso se revierte? Menos empleo. Hay voces que dicen que se mejora la competitividad o la efectividad del trabajador con un sistema un poco más corto de trabajo. Producir más en Claro. menos tiempo, con las tecnologías y todo. no crees que sea posible, ingeniero. Y sí, es lo que te digo, es una posibilidad, poner tecnología. ¿En contra de qué va a ir eso? No, pero decimos, No, que el trabajador, producir claro. un trabajador que pueda producir Pero más. estamos, todos estamos detrás de eso, que es mejorar la productividad país. Si nosotros miramos algunos sectores, como por ejemplo el farmacéutico, que ciertos sectores de la industria farmacéutica que han logrado altísima productividad, es cuestión de preguntar los niveles de ingresos de sus trabajadores. Justamente, una gran controversia. Sectores que tienen una altísima productividad y que mejoran sus ingresos no se refleja en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que instalar este debate en la sociedad, necesariamente, porque este modelo de desarrollo, este modelo económico, no genera una justicia social. Nosotros necesitamos mejorar las condiciones de vida. No es posible que en este siglo nosotros tengamos trabajadores que estén de 12, 15 horas en la calle. Por supuesto que no va a tener un rendimiento ese trabajador. Y nosotros creemos que al reducir de alguna manera, de mejorar sus condiciones, va a tener mayor productividad. Y tenemos que discutir el modelo de desarrollo, qué modelo, porque se habla de que nuestro modelo económico es exitoso, que tenemos un crecimiento económico, pero nunca se refleja en el trabajador, no llega al trabajador. Nosotros consideramos, también te dicen de que hay mucha informalidad. Está bien, nosotros queremos combatir la informalidad con políticas públicas, con políticas adecuadas, pero eso también tiene que ver con el modelo de desarrollo económico que tenemos. Y coincidimos con el ingeniero que hay que mejorar, que hay que industrializar, pero que también una de las formas de combatir la informalidad podría ser el doble turno, entonces se puede aumentar y generar empleo en sectores o industrias que tienen mayores ganancias. Todo es cuestión de ver, ahora, analizar. El gobierno dice que no es el momento, ¿verdad? Creo que básicamente esa es la postura. Capazo dijo categóricamente que no. UIP, no sé si es postura oficial, ya si lo charlaron ya como gremio ingeniero. Y después no sé los otros sectores, ¿verdad? Como, bueno, el sector trabajador creo que en general se está apoyando, aunque no todos participaron, se quejó acá el proyectista de que no todos participaron de la charla. Claro. El sector trabajador considera que es oportuno hablar de la reducción de la usted carga ya un horaria. no, ingeniero de categórico. A ver, voy a responder exactamente en la misma línea que acaba de responder Mirta. De dialogar, nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero vamos a analizar las causas reales. Una. Ahora, levantar así por levantar con los argumentos esgrimidos, nos parece, con toda sinceridad, nos parece tomado de los pelos. Y ¿qué es lo que nosotros le pedimos a nuestros legisladores? Que por lo menos conozcan lo que significa el sacrificio de tener empleados, de pagar salarios, de tener que llegar a fin de mes. Absolutamente con eso no quiero decir de que no deben mejorar las condiciones o no. Pero ¿cómo vamos a legislar cuando no conocemos la realidad de nuestro país? Yo estoy de acuerdo con Mirta, nosotros tenemos que cambiar la realidad o el modelo
económico que tenemos, de ese modelo que es de exportación de productos primarios, en donde realmente se genera muy poco empleo, donde realmente, vamos a llamar de informalidad, existe una alta informalidad. ¿Por qué? Porque son economías familiares y del campo que están ahí. Tenemos que pasar a una economía que genere valor agregado con productos de alta calidad y en donde busquemos mercados exigentes. ¿Para qué? Para que tengamos mejores ingresos y para que podamos pagar mejor a nuestros colaboradores. Hay muchos ejemplos exitosos en el país de empresas que realmente tienen una alta responsabilidad social y hacen inclusive parte de sus beneficios con sus sectores, con los sectores, con los colaboradores. O sea, nosotros no tenemos problemas de hablar, pero así como se presenta, con toda sinceridad, decimos que no. No, ok. Bueno, seguramente vamos a estar charlando todavía. Mirta, ¿usted quería decir algo para ir cerrando? Sí, que hay, que de verdad que tenemos que instalar este tipo de debates, porque nosotros también reconocemos de que hay sectores que ni siquiera cumplen con la jornada laboral de las 8 horas, ¿verdad? Claro. Que son los que elevan su voz de protesta, como el sector de las MIPYME, que solamente plantean la reducción del salario, que nosotros no estamos de acuerdo con eso, como el sector de las multitiendas, que de por sí no cumplen con las jornadas laborales. O sea, yo entiendo que no lo podemos medirnos a todos con la misma vara, pero que tenemos que instalar el debate. Yo plantearía cómo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de los ciudadanos en este país, y que podamos tener una mayor justicia social. Porque no es posible que tengamos estas condiciones y que un gran sector de la población tenga que estar 12 a 15 horas fuera. Entonces tampoco va a tener posibilidad de su desarrollo personal y de tener responsabilidades familiares compartidas. Y algo más, Mirta, perdón. Sí. Y que las cuestiones laborales las definamos dentro del tripartismo. Acá nosotros tenemos mesa donde está el sector trabajador, el sector empleador y el Estado. Y realmente este tipo de situaciones, este tipo de debates debe manejarse en ese sector y deben buscarse. Nacer desde allí. Claro. Los consensos deben buscarse en ese sector. ¿No te parece, Mirta? Yo estoy de acuerdo, porque también a nosotros nos han implementado leyes sin ningún tipo de participación de los trabajadores. Totalmente. Bueno. Gracias, ambos, por estar con nosotros. Gracias, les agradezco. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa más. Volvemos enseguida. Muy bien, 19:58, tenemos que irnos. Sí, señor, porque acá la conversación fuera de cámaras está poniéndose cada vez más tensa. Y hay que decir una cosa, la gente que nos critica por el tema de los horarios, de la reducción de horario, probablemente los trabajadores de prensa no nos toquen esa ventaja. No, nosotros vamos a seguir trabajando igual. Feriado y cuando toque. Sí. Así que bueno, nos vamos. Sí, señor, ya se viene, hablemos de lo que nos pasa ya en segunditos. Hasta mañana. Chau, chau.